Me voy a ir para la mesa porque hoy vamos a estrenar una columna que va a ser semanal, por supuesto, y en este caso lo vamos a recibir a Pedro Peretti. Había estado hace poco hablando de la situación del campo aquí en la televisión pública con nosotros, ex titular de la Federación Agraria, que además debuta hoy con un entrevistado, ya veo, de lujo para hablar justamente de lo que está pasando con este sector, nada más y nada menos que con el ministro de Agricultura. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, Bienvenidos muy los amable. dos. Un lujo. Traerle un ministro como Luis es un verdadero lujo en una mesa que es absolutamente federal. La Pampa, Formosa y Máximo Paz. Bueno, qué trío. Muy ¿Qué bien. tal? Bueno, ¿y cuál es la temática para este arranque, digamos? Bueno, es muy importante que Luis hoy nos explique a todos las medidas de cuidado que tenemos que tener en el medio de la pandemia y más en el sector rural, que estamos en plena etapa de cosecha gruesa. O sea que hay una serie de recomendaciones que acaba de decirnos el presidente a todos los argentinos y que es muy bueno que Luis nos cuente algunos aspectos de eso que considera más importante tener en cuenta. Bueno, muchas gracias, un gusto estar aquí. Y la verdad es que el presidente ha tenido una claridad superlativa en el día de hoy, donde nos propone a los argentinos que con la pandemia no se puede hacer política. Y lo cierto es que nosotros, como sector agropecuario, hemos tenido un nivel de madurez realmente muy importante en la Argentina, porque en todo momento, desde el inicio, al haberse declarado como actividad esencial, todos los integrantes, productores, transportistas, gremios, funcionarios que intervienen en los procesos de fiscalización, todos asumieron la gravedad de una pandemia. Nosotros en el sector agropecuario estamos acostumbrados a lo que son pandemias, caso de la aftosa, por ejemplo, con lo cual se cumplieron protocolos que nos han permitido sostener la producción agropecuaria, el comercio, el abastecimiento local y las exportaciones. Hoy el presidente nos convoca nuevamente a tener un compromiso, redoblar el esfuerzo. Estamos muy cerca con las vacunas de lograr el objetivo de cubrir a la mayor cantidad de argentinos de esta pandemia que trae muerte. Y hacer política con la vida y con la muerte, la verdad es que no se puede hacer. Y en el campo, que no es una entidad única, sino que tiene una diversidad de acuerdo al territorio de que se trate. Pocas veces visibilizada, ¿no? Pocas veces visibilizada, a los tipos de productores que existen, desde pequeños productores, medianos, grandes productores. En todos los casos ha habido esta conducta de respeto por los protocolos, algunas veces con más, menos dificultades, por la circulación particularmente, pero que ha hecho que sea un sector que ha tenido muy bajos niveles de contagios en términos relativos por la actividad en sí misma. Esto el presidente nos pide que volvamos a profundizar en las medidas porque la pandemia está tomando un cariz realmente muy grave, muy grave. Los números de hoy son alarmantes. Alarmante. Y Luis, como formoseño, ¿qué sentís vos después de lo que pasó y de las operaciones que hubo sobre Formosa con el tema de los cuidados? Al final Gildo estaba marcando el camino de lo que había que hacer. Y la verdad es que uno se siente una sensación ambigua porque marca la precisión con que el gobernador es veterinario y de pandemia sabe y mucho. Y desde un primer momento le propuso a los formoseños que cuidemos nuestra salud. Hasta el mes de noviembre teníamos un solo muerto. Cuando se tornó una discusión política, tal cual lo dijo el presidente, y donde hubo sobre preocupaciones genuinas que pueden tener los comerciantes de que tienen problemas ante una situación de pandemia, ante la vuelta a fases más restrictivas, se montó la política. Y ahí es donde hemos realmente tenido una dificultad muy seria. La política partidaria, ¿no? Porque hablamos todo el tiempo de la política y la política no es una cosa mala, digamos, no es mala. La política como herramienta es muy necesaria en este momento. Contrario. La política partidaria, sí, digamos. Y ahí es además, donde hemos, perdón, Pedro, pero ahí es donde tuvimos una exacerbación de esa imposición de un espíritu supuestamente libre que hizo que los contagios explotaran, que sea una curva exponencial, donde hoy tenemos que lamentar muchas vidas, no pocas. Hemos sobrepasado los 50 muertos después de haber tenido un solo muerto el mes de noviembre. Y esto no fue casualidad, fue producto de que se aflojó esa actitud de compromiso que se tenía y que hoy nos está proponiendo el presidente y que, bueno, se habló y se operó sobre el gobernador Infran de una manera inescrupulosa, porque se dijeron barbaridades que hoy están siendo claramente
puestas a la luz la falsedad de la mayor parte de los discursos, eran discursos sesgados, y excluyo, sí, a quienes genuinamente podían estar reclamando o aspirando a tener alguna consideración por sus actividades. Pero es lo que tenemos que evitar. Esperemos que esto no ocurra a nivel nacional. Lamentablemente estamos escuchando de parte de alguna dirigencia esta promoción a la rebeldía, y la verdad es que esto se paga con vida. Y esto es irrecuperable. Bien. Lo que pasa es que tenemos una oposición adolescente. Parecen chiquillos que se gusta, que se sacan los barbijos, que se juntan, que se quieren contagiar y no toman en cuenta la salud de la gente en ningún momento. Por eso es muy importante, Luis, los números del campo en el tema de la pandemia. Por ejemplo, venta de maquinaria agrícola, expectativas, son todos números realmente positivos. La verdad es que el sector agropecuario, el compromiso del sector agropecuario tuvo como recompensa buenos años. Han sido climatológicamente años, en algunos casos buenos, en otros medios, con un escenario de muy buenos precios, y esto ha permitido que el sector agropecuario hoy esté en una condición de prácticamente desendeudado, con capitalización, adquiriendo maquinarias, estamos superando récords de ventas, estamos con ventas anticipadas de equipamientos para los próximos 6 meses, 7 meses, y esto es una muy buena noticia en un escenario tan complejo, porque mejora la eficiencia productiva, ha permitido que se visibilice al sector, ha permitido que se visibilice a la agricultura familiar como proveedor de cercanía. Yo siempre digo, antes de la pandemia era muy raro escuchar de los bolsones de alimentos, hoy está instalado, y eso lo provee la agricultura familiar, se visibiliza de que no hay un solo campo, que hay pequeños, medianos y grandes productores. En Argentina hay lugar para la coexistencia, lo que no hay lugar es a que uno expulse al otro. Y ese es el rol del Estado, mantener ese equilibrio. Quizás más necesaria que nunca la agricultura familiar, me refiero a lo que pasa con los precios, porque la contracara, digamos, de este escenario genial de que haya mejorado la producción, que los números sean alentadores, las exportaciones también, es lo que pasa con los alimentos, tema carne, por ejemplo. Sé que no todos es directamente proporcional, mayor exportación aumentan los precios en el mercado interno, pero sí influye y mucho, y en algunos productos más que en otros. Sin duda, y eso es una tarea, en realidad vengo de la Secretaría de Comercio, estamos trabajando y haciendo esfuerzos ingentes para encontrar los instrumentos que permitan que los buenos precios internacionales no impacten de la manera que sí están impactando en muchos de los productos de la canasta familiar. Y en el caso de los que son productos frescos, haciendo que el comercio de cercanía cada vez pueda ofrecer mejores productos y a menores precios. Y en este sentido, en este momento estamos coordinando 147 ferias que permiten que los pequeños y medianos productores provean a centros urbanos con valores accesibles, y apuntando a cortar las cadenas de comercialización de forma tal de que el productor tenga buenos ingresos, pero que también los productos lleguen de manera accesible, claro, a la población en general. ¿Podemos decir que el gobierno de Alberto y Cristina es un gobierno anticampo, como intentan instalar algunos sectores de la derecha argentina? La verdad es que es un ardid mediático y es un ardid de propaganda, porque durante todos nuestros gobiernos el campo ha crecido en producción, ha crecido en inversiones, y ahora lo está demostrando con cifras récords en términos de producción, de intención. Muchas veces el clima no ofrece, no da la oportunidad, pero estuvimos con intención de siembra récord en trigo, en la cosecha gruesa. Ahora se espera una expectativa de siembra superior a los 7 millones de hectáreas en el caso del trigo. Creo que hay que aflojar con ese discurso y analizar las cuestiones de manera objetiva. Nuestro gobierno está dispuesto al diálogo, a los acuerdos, y en definitiva el productor va adquiriendo confianza. Si no tuviera confianza, no sembraría de la forma que lo está haciendo. Pedro, te esperamos la semana que viene. La semana que viene estaré, y un lujo el ministro. Bueno, gracias, ministro, por estar aquí hoy. No, gracias a usted. Seguimos